En el capítulo anterior, John decide escuchar todo lo que Pablo tiene que decirle acerca de la muerte de su hermano, y este último comienza a relatarle cómo él terminó convertido en el único testigo de una terrible masacre en la que varios campesinos fueron asesinados por un comando militar, al parecer por un error humano. Hola, después de esta corta introducción, les doy la bienvenida al episodio número 12 de la tercera temporada. Ya sabes, no te muevas, porque luego de los anuncios, comenzamos. Luego de escuchar el grito de aquel militar, quedé petrificado, y era difícil para mí asimilar que un grupo de inocentes campesinos habían sido masacrados de la manera más brutal y despiadada por un grupo, al parecer, de militares que sencillamente se habían equivocado, quizá de lugar, o tal vez de objetivo, pero nada justificaba lo que acababan de hacer. Luego volví a escuchar al hombre decir airadamente: «¡Hijos de puta! Los malditos pilotos nos trajeron al lugar equivocado. Estas no son las coordenadas correctas». Entonces comprendí que ni siquiera ellos eran los culpables de tan terrible error. Creí que si era un error, ellos ayudarían a cualquiera que hubiera sobrevivido. Pensé entonces en salir y pedir ayuda para regresar a la finca. Pero mientras un mundo de ideas y preguntas asaltaban mi mente, un sonido algo peculiar llamó mi atención, y la de aquellos hombres también. Al comienzo pensé que yo estaba escuchando mal, pero lo escuché nuevamente y ya no hubo duda ni para mí ni para el grupo de mercenarios. El hombre que acababa de lanzar aquel grito y que parecía ser el comandante, se apresuró a arrancar con violencia la puerta del vehículo en el que solo unos segundos antes yo viajaba. Y entonces ocurrió el milagro. La criatura que traía en sus brazos Lorena, la chica que viajaba a mi lado, había sobrevivido al mortal ataque y lloraba sin cesar. El hombre tomó entre sus brazos a la criatura y ordenó a un par de sus hombres que revisaran bien los vehículos en busca de más sobrevivientes, y entonces 3 de los hombres obedecieron, dirigiéndose al último auto de la pequeña caravana. En ese momento pensé en ponerme de pie y entregarme a ellos. Estaba a varias horas de casa. Quizás ellos podrían ayudarme a llegar más pronto. Después de todo, estaba claro que nosotros no éramos el objetivo de su ataque. Pero también pensé que era una situación delicada y un testigo podría no ser lo mejor que les podía pasar aquella noche. En eso pensaba cuando de pronto mis sospechas se confirmaron. Escuché algunos disparos junto a uno de los autos que iban más adelante de nosotros. Estaban masacrando a alguno o a algunos de los que estaban con vida. Sentí pena en ese momento. Los conocía a todos excepto a la mujer que venía junto a mí en el auto. Aún hoy en día sigo preguntándome quién era y de dónde salió. Cumaribo era un pueblo pequeño y todos nos conocíamos entre sí, pero a ella nunca la vi en el pueblo y tampoco llegó con nosotros a la reunión. Solo abordó el vehículo justo cuando nos disponíamos a marcharnos. Los demás eran campesinos como yo, gente humilde y trabajadora, ajena a la maldita guerra que vive nuestro hermoso país. Tenía mucho miedo, pero mi miedo se mezclaba con la rabia y la impotencia de no poder hacer nada. Vi correr entonces al que parecía ser el comandante en dirección a los disparos con la criatura en los brazos, y al darse cuenta de que habían masacrado a alguien a sangre fría, rugió furioso y ordenó que nadie más muriese aquella noche. Pero uno de sus hombres, el más grande y corpulento,
desafió sus órdenes y dijo que todos debían morir, incluso la criatura, que desaparecerían toda la evidencia para que nadie jamás se enterara de lo ocurrido. Sentí un frío que recorrió todo mi cuerpo de solo imaginar que aquel ser indefenso sería asesinado cobardemente igual que su madre. El gigantesco soldado invitó a sus demás compañeros a votar a favor de su malévolo plan, y en un acto de total desobediencia contra las órdenes de su comandante, todos levantaron una mano en señal de aprobación. Todos excepto el comandante, quien permaneció inmóvil, como si pensara en lo absurdo de todo aquello. Fueron segundos de gran tensión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que llegarían a escucharlo. Las ranas y los grillos guardaron silencio como si también estuvieran a la espera del gran desenlace. De pronto la confusión y la barbarie regresaron nuevamente a la escena ya de por sí macabra. Aquellos mercenarios de repente enloquecieron y se enfrentaron entre sí. Los rifles escupían fuego y la sangre salpicaba la hierba. Todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo para apostar por un vencedor. Pero al final, en medio de los cuerpos, algunos ya sin vida y otros que agonizaban, un soldado permanecía de pie con una criatura entre sus brazos. Lucía invencible en medio de una noche que parecía rendirse ante él. Las llamas en los autos se avivaban como celebrando la victoria de aquel que solo unos segundos atrás era un villano, y de repente se convertía en el héroe de aquella indefensa criatura. El sobreviviente estuvo allí sin moverse durante algunos segundos como si meditara en lo que acababa de pasar. Luego se colgó el rifle de su hombro derecho y con esa misma mano se quitó el pasamontañas que cubría su rostro. Se dio vuelta para apreciar con tristeza la escena de muerte y desolación que estaba detrás de él. Luego miró a los que en vida eran sus soldados y por último miró a la criatura que sostenía en sus brazos y que no paraba de llorar. La apretó contra su pecho y después levantó su rostro hacia el firmamento y como si quisiera desafiar al mismo Dios de los cielos, lanzó un grito ensordecedor. Un grito que aún hoy en día me eriza la piel al recordar. Comandos sin rostro. Yo soy la sombra. Esta noche triunfa la vida. Esta noche hay 2 sobrevivientes. Eso fue lo que gritó. Aquella noche le vi el rostro a la leyenda más grande de nuestro país. Le vi el rostro a la sombra. En ese momento no entendí el significado de lo que gritó. Lo entendí tiempo después, cuando supe quién era realmente ese hombre. Conocí su historia y el código inviolable de su comando. No testigos, no sobrevivientes. Era el lema de esos hombres. Solo entonces entendí que aquel grito era un grito de libertad. Era el grito de un hombre que se estaba liberando de su pasado, dejándolo atrás para intentar escribir un futuro menos doloroso. En fin, luego de aquello, el hombre tomó su equipo de campaña que estaba a solo unos metros de él y con la criatura entre sus brazos se alejó por la sabana hasta ser devorado por la oscuridad. Luego de que se marchó, esperé un par de minutos y me acerqué con mucho cuidado a la escena, ocultándome detrás del segundo auto y muy cerca de donde estaban los cadáveres de aquel grupo de asesinos. Todo estaba en completo silencio y solo se escuchaba el crepitar de las llamas que devoraban uno de los vehículos con todo y sus ocupantes. Hubiese querido sacar los cuerpos para evitar que se quemaran, pero era demasiado tarde ya. Tenía sed. Mis labios estaban resecos. Quizá entre los equipos de aquellos hombres podría encontrar algún recipiente con agua y algo de alimento. Los iba a necesitar. Regresar a mi casa caminando me tomaría el resto de la noche y parte tal vez de la mañana, así que debía prepararme. Eché un último vistazo a mi alrededor para estar seguro antes de arriesgarme. Pero, justo cuando intenté dar el primer paso, vi que uno de los uniformados movía su brazo derecho. El miedo me invadió y me impidió moverme.
Me quedé allí sin mover siquiera una pestaña, observando. El hombre giró su rostro en todas las direcciones. Yo tuve que ocultar mi cabeza para no ser descubierto. Luego, muy despacio, volví a asomarme. Para ese momento, ya él se estaba incorporando lentamente hasta quedar de rodillas y con la mano derecha se quitó el pasamontañas. Entonces pude ver solo una parte de su rostro, porque la otra estaba cubierta de sangre. Parecía haber recibido un impacto en la cabeza que lo dejó inconsciente por algunos minutos. Seguidamente se tomó su brazo izquierdo, casi a la altura del hombro, y pude ver una mueca de dolor cuando lo hizo. Desde mi posición no podía ver muy bien su brazo izquierdo, pero era evidente que allí también había sido impactado por las balas. Después de unos cuantos segundos y con algo de dificultad, el asesino se puso de pie. Era un hombre de gran estatura y de piel negra. Fue en ese momento que reconocí su figura. Había sido él quien minutos antes incitara a sus compañeros a rebelarse contra su comandante. Para mi fortuna, el fuego en el primer vehículo ya no era tan intenso, por lo que era menos probable ver mi cabeza asomándose en la parte delantera del segundo auto, muy cerca del guardafangos. El mercenario caminó unos 3 pasos más, tambaleándose de un lado a otro hasta dejarse caer de rodillas muy cerca del cadáver de uno de sus cómplices. Allí de rodillas con su mano derecha atrajo un equipo de campaña, lo abrió y manipuló algo en el interior. Sacó de él un aparato similar al auricular de un teléfono y del cual colgaba un cable en espiral. Solo unos segundos después entendí que se trataba de un radio militar de comunicación, a través del cual se comunicó diciendo: «Misión imposible llamando a Tigre, me copia, cambio». «Misión imposible, aquí Tigre, le copio, cambio», respondió la voz de una mujer a través de la radio. «Tigre, soy el subteniente Tyson. Necesito hablar con el coronel Barrantes. Es urgente». El hombre empezaba a respirar con dificultad y su voz sonaba débil. «Teniente, me temo que eso no es posible. Mi coronel Barrantes está reunido con los altos mandos de la brigada, pero si quiere deje su mensaje y yo se lo daré». Usted no lo entiende, Tigre. La misión salió mal. Necesito apoyo inmediatamente. El comando de Misiones Imposibles ha caído. Repito, el comando ha caído. Estoy mal herido y los demás están muertos. Tengo que hablar con el coronel Barrantes ahora». La voz del uniformado, a pesar de lo débil, sonaba airada e impaciente. Ok, teniente. Quédese en la frecuencia. Buscaré a mi coronel», respondió la mujer con un marcado tono de preocupación en su voz. El militar dobló un poco su cuerpo y apoyó sobre el suelo la mano derecha, en la cual sostenía el auricular. Parecía estar a punto de perder el conocimiento, pero la voz de un hombre a través de la radio hizo que se incorporara nuevamente. «Teniente Tyson, soy el coronel Barrantes. ¿Qué es lo que ha sucedido?». La voz al otro lado de la radio era gruesa y al mismo tiempo fría. «Mi coronel, algo salió mal. Estoy herido y los hombres del comando están muertos». «¿De qué carajos está hablando, teniente? Esta era una operación sencilla y solo había un objetivo. Nada podría salir mal. Nada, teniente». La voz del coronel de repente sonaba furiosa. «Mi coronel, la sombra enloqueció y nos atacó. Solo yo he sobrevivido», dijo el hombre, quien ya empezaba a jadear y respiraba con mayor dificultad. «Teniente Tyson, solo dígame que la criatura está muerta», exigió saber el coronel, pero el herido guardó silencio como si temiera dar una respuesta. «Teniente, usted era el único miembro del comando que sabía la verdadera razón de esta operación, y su única misión era encontrar a la mujer y a la criatura y asesinar a ambos objetivos. Entonces se lo preguntaré una vez más, teniente. ¿Los 2 objetivos están muertos?». El teniente titubeó un poco y luego respondió: «La mujer está muerta, mi coronel, pero la sombra impidió que asesináramos a la criatura». «¿Y dónde está la sombra?». «Huyó después de asesinar al resto del comando». «Teniente,
Me está diciendo que la sombra huyó y se llevó con él a la criatura. Así es, mi coronel. Los demás miembros del grupo intentamos detenerlo, pero nos atacó y solo yo he sobrevivido. Teniente, esa operación era crítica, maldita sea. ¿Cómo pudo fallar? La muerte de esa mujer era importante, pero de nada sirve si la criatura está con vida. Tenían que morir los dos, maldita sea, tenían que morir. Durante unos segundos los dos guardaron silencio, y solo se escuchaba la agitada y dificultosa respiración del soldado herido, hasta que el hombre al otro lado de la radio habló nuevamente diciendo: «Escuche, esto es lo que hará, teniente. Necesito que desaparezca el cuerpo de esa mujer. Mi coronel, el cuerpo de esa mujer está quemándose en este momento. No lograrán reconocerla. Ese es un riesgo que no podemos correr. Nadie debe saber de la existencia de ella. Nadie debe saber que estuvo allí. Así que saque ese cuerpo de las llamas y deshágase de él». «Mi coronel, estoy malherido. No podré hacerlo». «Tendrá que hacerlo, teniente. Yo estaré allí en 30 minutos. Para entonces, los restos de esa mujer deben haber desaparecido. Y, teniente, no hablará de esto con nadie excepto conmigo. Culparemos de todo esto a la sombra y lo cazaremos esta misma noche antes de que logre escapar con la criatura. Esa criatura debe morir o morir. Enviaré a las fuerzas especiales para que terminen con esta puta misión, porque a usted le quedó grande, teniente. Cambio y fuera». Cuando los dos hombres terminaron la conversación, supe que debía alejarme de ahí lo más rápido posible, desaparecer de inmediato. En esas circunstancias, un testigo sería lo peor que le podría pasar a aquellos hombres. Era cuestión de minutos para que aquel lugar fuera tomado por más militares con sus helicópteros. Pronto se desataría una verdadera cacería humana, y si no salía de en medio y me encontraban allí, era hombre muerto, y solo me convertiría en una víctima más de aquella despiadada masacre. A mi favor tenía el hecho de que conocía a la perfección toda la zona. Podía usar la espesa selva a mi favor para huir sin ser visto desde los helicópteros y llegar sano y salvo a la finca de mi padre, que estaba a una media hora después de cruzar el pueblo. En mi contra estaba el hecho de que, aparte de mi familia, todos en el pueblo sabían de la reunión y muchos sabían que yo asistiría, y peor aún, algunos me vieron abordar el jeep junto a los que fueron masacrados. Tenía que escapar, pero permanecer oculto o de lo contrario iba a tener que dar muchas explicaciones. Además, alguien podría abrir la boca y no solo pondría en riesgo mi vida, sino la de toda mi familia. Deja de pensar y actúa», me dijo una voz proveniente de mi interior y que me sacó de mis reflexiones, volviéndome a una realidad en la que estaba en peligro de muerte. De inmediato me arrastré sobre la hierba apoyado en mis codos hasta alejarme lo suficiente de aquel infierno en llamas donde mi vida cambió para siempre. Sin embargo, mientras me alejaba no pude evitar volver a ver un par de veces hacia atrás para ver cómo el único sobreviviente de los asesinos luchaba por sacar el cuerpo de la mujer del auto en llamas. Una vez estuve lejos de la vista del asesino que había sobrevivido, me puse en pie y corrí tan rápido como mis piernas me lo permitían. Había comido bastante durante la reunión, así que al final el hambre no sería mi mayor enemiga, sino la sed, pero sabía dónde encontrar agua, y la encontré en un pequeño riachuelo cuyas aguas me llegaban a mitad de los muslos, el cual atravesaba un enorme morichal a no más de 30 minutos después de mi huida. Lo primero que hice fue lavar los sesos y la sangre de mi rostro. Luego bebí agua hasta saciarme por completo. Después me quité la camisa y la lavé. Descansé un par de minutos para organizar todas las ideas que asaltaban mi mente y así poder coordinar mejor mi siguiente movida. En eso estaba cuando a lo lejos escuché el ruido de los helicópteros. No fue posible evitar sentir miedo. Me sentía como una bestia acorralada por sus cazadores, pero el tiempo aún estaba a mi favor. Además, ellos venían a ciegas, sin saber por dónde empezar. Debían aterrizar para enterarse de la situación y luego sí iniciar la cacería. Y si yo no cometía ningún error, seguiría conservando esas ventajas para mi beneficio y de mis propios planes. Felizmente calculé que organizar la búsqueda les tomaría al menos 1 hora, y ese era justo el tiempo que me llevaría a llegar hasta el pueblo.
La sombra había huido en dirección contraria a la mía, y aunque ellos desconocían ese detalle, aún así por una cuestión de lógica deducirían que un fugitivo como la sombra no huiría en dirección al pueblo, porque allí se encontraría con los militares de la base. En cambio, en la selva las posibilidades de escapar se multiplicaban. Por eso deduje que ellos buscarían primero en esa dirección, lo cual también era una ventaja para mí. Una vez lograra cruzar el pueblo, si me topaba con algún militar, solo fingiría estar borracho. De esa manera podría justificar el hecho de andar a esas horas de la noche sabiendo lo arriesgado que era. Pero aún así nada los llevaría a sospechar que venía de presenciar una masacre. Lo único extraño era mi ropa mojada y sucia, pero ya encontraría de camino una buena excusa para explicarlo. Además, sabía que aquel riachuelo pasaba a menos de 1 kilómetro del pueblo antes de desembocar en el río Vichada. Solo debía seguir su curso y pronto llegaría a casa. En eso pensaba cuando nuevamente escuché el débil sonido de más disparos. Fueron muy pocos, por lo que deduje que quizás aún habían sobrevivientes, a los cuales estaban asesinando a sangre fría. Para entonces ya había reanudado mi huida, y mientras corría, escuché el sonido de varios helicópteros más que llegaron a la horrenda escena. Por momentos me encontraba con terreno muy fangoso en el cual en algún momento perdí una de mis botas de hule. Luego, para más comodidad, me quité la otra y la arrojé. Estaba más acostumbrado a andar sin zapatos que con ellos, así que eso más bien me facilitó el desplazamiento. Menos de 1 hora después llegué al pueblo. Lo hice con mucha precaución y solo unos minutos de observación me bastaron para saber que algo no estaba bien. Era viernes y no eran más de las 3 de la madrugada. Normalmente a esa hora los raspachines y trabajadores de los laboratorios de cocaína abarrotaban las cantinas y los burdeles en busca de la compañía de alguna mujer con la cual disfrutar de unos tragos y después algo de sexo para finalizar la noche. Pero extrañamente las calles estaban vacías y en su lugar los militares patrullaban como si hubieran sido alertados de que algo había sucedido o estaba por suceder. No podía correr ningún riesgo, por eso aproveché la oscuridad, pasé por un lado del pueblo y sin ningún contratiempo llegué a mi casa. Allí las velas alumbraban el interior de la humilde casa de mis padres, hecha con madera. Me acerqué con mucho cuidado y a través de una rendija pude ver a mi madre llorando de rodillas frente a una imagen de la Virgen a la cual le habían encendido algunas veladoras de colores. Junto a ella estaba mi padre y mis hermanos menores también de rodillas. Era muy extraño que estuvieran despiertos a esa hora y orando, pero ya estaba ahí. Solo tenía que tocar a la puerta y contarles la terrible historia. Luego pensaríamos qué hacer. Así lo hice. Golpeé 3 veces la puerta con los nudillos y 1 minuto después escuché la voz de mi padre cerca de la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Pablo. Si te ha gustado este video, regálame un like, compártelo con familiares y amigos para que ellos también puedan disfrutar de esta fantástica historia. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo capítulo. Como siempre, muchísimas gracias por tu visita al canal. Nos vemos muy pronto. Chao.